tenemos el mensaje que el Señor dirige a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Muy poco el tiempo para recorrer una epístola tan rica. Son 6 capítulos, pero a mi juicio son 6 capítulos poderosos. Puedo decir como testimonio personal que en los días de mi conversión, hace ya unos años, esta carta ministró bastante a mi corazón e impactó mi vida, porque contiene una serie de doctrinas fundamentales que nos ayudan a formar una teología correcta y una teología sana, que a la vez nos va a impulsar a vivir una vida que pueda agradar a Dios. Porque como veremos a lo largo del estudio, la carta a los Efesios nos deja el mensaje de que una teología correcta nos va a conducir a una vida que honre al Señor en todos los aspectos. Cuando estudiamos una carta, lo primero que tenemos que evaluar es quién es el destinatario. Y como es obvio, el destinatario es una iglesia, porque Pablo, la mayoría de sus cartas fueron escritas a iglesias. Entonces, esta iglesia estaba situada en la ciudad de Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Asia Menor era el territorio que los romanos llamaron a lo que es hoy Turquía. Por lo tanto, usted tiene ya un entendimiento de la situación geográfica de esta iglesia de Éfeso. ¿Quién es el autor de esta carta? No cabe lugar a dudas que el autor es el apóstol Pablo. A Pablo se le señala como autor en 2 ocasiones en la carta, tanto en Efesios 1:1, en la salutación, como en Efesios 3, versículo 1, se desprende la evidencia de que el apóstol Pablo es el autor. Y fue escrita desde la prisión en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Por lo tanto, Efesios, junto con Filipenses, que será tema del próximo domingo, y además de eso estamos recorriendo en nuestra iglesia la carta a los Filipenses a través de los sermones, Colosenses y Filemón forman el conjunto de epístolas desde la prisión. Es importante cuando estudiamos una carta que evaluemos los antecedentes o el contexto en el cual la carta fue escrita. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuándo llega el evangelio a Éfeso? Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18 nos muestran que el evangelio probablemente fue traído a Éfeso por Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Un matrimonio que conocemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fueron ministrados por el apóstol Pablo, ya eran creyentes, y Pablo, por los dones que este matrimonio tenía y su capacidad de evangelismo y de conectar personas, Pablo los lleva a la ciudad de Éfeso y los instala allá para que prediquen el evangelio. Aparentemente ellos fueron establecidos por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y fue desafiante para Priscila y Aquila encontrarse en esa ciudad, porque Éfeso era un centro político, era un centro comercial, era un centro importante en el mundo antiguo. Incluso la ciudad era conocida por el templo de la diosa Artemisa o de la diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ustedes han oído mucho hablar de las 7 maravillas del mundo. Una de ellas se encontraba en la ciudad de Éfeso, que era ese templo dedicado a la diosa Diana o a la diosa Artemisa. Se cree que Pablo planta la iglesia durante su tercer viaje misionero, que es descrito en Hechos 19, y la pastoreó durante sus primeros 3 años de existencia. O sea que esta iglesia, desde el momento de su plantación hasta su tercer año, fue plantada por el apóstol Pablo. Después que Pablo parte, su discípulo amado Timoteo pastorea la congregación durante año y medio, y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo se nos describe cómo Timoteo tiene que contrarrestar la falsa enseñanza de hombres influyentes como Himeneo y Alejandro, quienes probablemente eran ancianos en la iglesia. A causa de estos hombres, la iglesia estaba involucrada en discusiones plagadas de mitos y fábulas interminables, como se describe en 1 de Timoteo 1:4, así como por ideas no bíblicas que se describen en 1 de Timoteo 4, versículo 3, como la prohibición de casarse y la prohibición de abstenerse de ciertos alimentos. En su caso usted puede revisar 1 de Timoteo para que pueda tener una idea
del ambiente en el cual esta iglesia se estaba desenvolviendo. 30 años después que Timoteo pastorea esta iglesia, volvemos a encontrar la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo le entrega al apóstol Juan, ya anciano, una carta para la iglesia de Éfeso. Y Cristo mismo amonesta a esta iglesia por haber perdido su primer amor. Los temas en que esta carta se desenvuelve son dos grandes temas. Los primeros 3 capítulos se enfocan en temas teológicos, que trataremos de verlos rápidamente en esta mañana, y los siguientes 3 capítulos se enfocan en temas prácticos. Sin embargo, un tema prominente y central de esta carta, que es mi objetivo que ustedes puedan apreciar en esta mañana, es el de las riquezas y el de la plenitud de bendiciones para los creyentes. Pablo escribe en Efesios 1:7 acerca de las riquezas de su gracia, en Efesios 3:8 acerca de las inescrutables riquezas de Cristo y en Efesios 3:16 acerca de las riquezas de su gloria. Pablo amonesta a los creyentes para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19, para que vengan a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en Efesios 4:13, y los llama a ser llenos del Espíritu Santo, en Efesios 5:18. La carta a los Efesios es conocida como el banco de bendiciones espirituales de los creyentes. La enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere transmitir a nivel general en la carta a los Efesios es que nosotros somos ricos en Cristo. Por eso esta carta la podemos utilizar para contrarrestar en nuestras vidas las enseñanzas que puedan infiltrarse en nosotros a través del falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad nos enseña que la bendición de Dios se manifiesta en nuestra vida a través de provisión material. Y no es cierto. Las bendiciones de Dios no son materiales, las bendiciones de Dios son espirituales. Y todos ya somos bendecidos en Cristo por el hecho de ser hijos de Dios. Todos somos prósperos en Cristo por el hecho de ser hijos de Dios. El que no tengas prosperidad material en tu vida no significa que no seas bendecido por Dios. Eso es una falsedad. Y aunque el evangelio de la prosperidad se ha ido despejando y ha ido perdiendo vigencia, todavía muchos de nosotros podemos conservar en nuestros corazones esas falsas enseñanzas porque se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo y le hicieron mucho daño a la iglesia, sobre todo en la primera parte de este siglo. Estamos en el año 2025 ya. Por lo tanto, fueron enseñanzas que hace unos 20 o 25 años impactaron negativamente a la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, a lo largo de la epístola, cuán ricos somos. Y se lo voy a decir rápidamente cuáles son nuestras riquezas para que ustedes tengan la conciencia tranquila de la cantidad de bendiciones espirituales que ustedes tienen en el banco de sus corazones. Ustedes han sido bendecidos con la gracia de Dios, como nos dice Efesios 1. Han sido bendecidos con la paz de Dios, han sido bendecidos con la voluntad de Dios, han sido bendecidos con el beneplácito y el propósito de Dios, han sido bendecidos con la gloria de Dios, han sido bendecidos con el llamamiento y herencia de Dios, han sido bendecidos con el poder y la fuerza de Dios, han sido bendecidos con el amor de Dios, con la hechura de Dios, con el Espíritu Santo, que es Dios mismo, con la ofrenda y sacrificio de Cristo. ¿Qué más necesitamos? Y con la armadura de Dios, porque todos salimos a la calle provistos de una armadura espiritual que Dios nos ha regalado en Cristo para resistir las enseñanzas o las acechanzas, del enemigo. Entonces, veamos ahora capítulo por capítulo los temas que trata el apóstol Pablo en su epístola. El primer gran tema que trata el apóstol Pablo es el tema de la predestinación, una doctrina controversial, una doctrina que muchos consideran injusta, pero veremos cómo esta doctrina es la expresión más alta y sublime
del amor de Dios por nosotros. Efesios 1, versículos 1 al 5, y lo leeré rápidamente por asuntos de tiempo, nos dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, lo que acabamos de describir ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí la palabra clave es, nos escogió en Él. Y debemos tratar de entender este concepto. Pablo no comienza esta carta con una serie de deberes que ustedes pueden hacer o que no pueden hacer. Pablo comienza respondiendo una serie de preguntas que la iglesia tenía y que era necesario que él las respondiera por carta. ¿Cuáles eran esas preguntas? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se logra la salvación? En segundo lugar, ¿por qué Dios derrama su gracia sobre nosotros? Y en tercer lugar, ¿qué depara el futuro para aquellos que ponen su fe en Cristo? Pablo reconoció que el énfasis sobre doctrinas difíciles era necesario debido a que la conducta que honra a Dios tiene como su fundamento las creencias correctas. Y ahí vamos a lo que decíamos al principio de la clase. Si queremos vivir una vida coherente con lo que señala la Escritura, necesitamos fundamentar nuestra vida sobre una teología correcta. Porque si fundamentamos nuestra vida sobre una teología errada, entonces nuestras decisiones de vida diaria pueden convertirse en decisiones erradas y podemos estar viviendo vidas que no agraden a Dios a pesar de tener un corazón sincero y de ser creyentes. ¿Por qué? Por tener una teología equivocada. Y el primer fundamento de una teología correcta es el llamado que Dios nos hace desde la eternidad pasada y la escogencia soberana que Dios hizo de aquellos que son sus hijos. Y la predestinación es una doctrina que se enseña a lo largo de la Escritura y es el plan perfecto de Dios para el destino de sus criaturas. La predestinación es una moneda de dos caras. De un lado, el amor y la gracia de Dios. Y del otro lado, la responsabilidad que tiene el creyente de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No se trata de que usted tiene que aceptar al Señor al margen de esa elección soberana de Dios. Es que hay un punto en la vida del creyente donde esa elección soberana de Dios, esa manifestación de su amor y de su gracia, se une con la responsabilidad humana. Que cómo se produce ese encuentro entre la responsabilidad humana y la voluntad divina, no lo sé, pero se produce. Y quien pone ese deseo de ejercer responsabilidad y de seguir a Cristo y de asumirlo como Señor y Salvador de su vida es Dios mismo. Porque se trata de Dios y no se trata de nosotros. Mucha gente dirá que esta doctrina es injusta. ¿Cómo es posible que Dios elija a un grupo y a otro no? Sin embargo, Dios no está obligado a elegir a nadie. Dios no está obligado a llamar a nadie. Somos una humanidad pecadora. Somos una humanidad que le falló a Dios desde el primer día en el huerto del Edén. Somos una humanidad, unas criaturas que se condenaron a sí mismas en el huerto, que fallaron al propósito de Dios. Sin embargo, Dios, en una muestra de amor y de gracia sublime, se hace hombre, se hace carne y viene a morir por nosotros. ¿Y por quién vino a morir Cristo? Por sus escogidos, porque como dice el apóstol Pablo en Efesios 1, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se produce eso? No lo sabemos, es un misterio. Son preguntas que tendremos que hacerle a Dios en la eternidad. Pero desde antes de Dios crear el mundo, ya Él sabía que lo tenía que redimir, que lo iba a tener que redimir, y que en ese plan de redención tú y yo, por nuestros nombres, estábamos incluidos. Esa verdad debe traspasar nuestros corazones de forma tal que vivamos una vida de agradecimiento a Dios. El tema aquí no es si Dios es justo o no es justo. El tema aquí es
la gracia de Dios. Y la carta a los Efesios nos debe llevar a un entendimiento pleno de lo que es la gracia de Dios. Y la elección es la más alta expresión de la gracia amorosa de Dios. Dios no tenía que escoger a nadie. Y Él es, después de todo, Dios. El pastor John MacArthur dice que si Dios escoge fijar su amor de una manera particular en alguien que Él elige, Dios tiene todo el derecho de hacerlo. Pero para los cristianos, el conocimiento de que somos salvados a causa de la elección de Dios es la fuente suprema de seguridad. Porque ¿qué significa eso? Que si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y te llamó a salvación, tú no vas a perder tu salvación. Hay una falsa doctrina que se ha transmitido que dice que tú puedes perder tu salvación, pero como vamos a ver ahora en Efesios 2, no hay nada que tú hagas o no hagas que le va a añadir o le va a quitar a la salvación que Dios te ha regalado. No es una licencia para tu pecar, ni para vivir una vida de libertinaje, porque si tú eres un verdadero creyente, el Señor te va a preservar de una vida de desenfreno, te va a preservar de una vida de libertinaje, te va a guardar para que tú lo honres a Él en todos los caminos de tu vida. Y realmente la vida cristiana se trata de vivir bajo la sombrilla poderosa de la gracia de nuestro Dios. Continuando con el capítulo 1 de la carta a los Efesios, del versículo 15 hasta el 19, viene una oración que el apóstol Pablo hace. Por razones de tiempo no lo puedo leer. Sin embargo, las oraciones que la carta registra del apóstol Pablo nos sirven como un modelo maravilloso para orar por aquellos que amamos y por quienes se nos ha entregado la responsabilidad de cuidar. Y es importante que nosotros en nuestros hogares leamos esa oración y la hagamos nuestra, porque muchas veces nosotros oramos de una forma que no agrada a Dios y nosotros oramos a Dios en automático. Señor, gracias. Pero gracias, ¿por qué? Señor, haz esto, como si Dios estuviera para complacer nuestros deseos, como si Dios fuera un genio que yo saco a la luz frotando una lámpara. Y todo es Señor, dame, Señor, haz, Señor, actúa. Sin embargo, si yo analizo lo que implica la oración implica comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, me puse a meditar en ello, implica adoración, alabanza, acción de gracias, súplica, petición, confesión de pecados, arrepentimiento, meditación, dedicación e intercesión. Todo eso basado en la comunión que se nos ha restaurado con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuán mal estamos? Porque si nos preguntamos y somos honestos con nosotros mismos, ¿realmente nuestras oraciones involucran todo lo que acabamos de mencionar ahora mismo? Estoy seguro que no, porque vivimos vidas muy rápidas, vivimos vidas muy estresantes, vivimos vidas muy aceleradas y el tiempo que dedicamos a la oración es escaso. Sin embargo, la Escritura nos llama a separar tiempo para la oración y a volcarnos nosotros mismos en oración a Dios, involucrando todos esos actos que acabamos de mencionar. En el capítulo 2 de Efesios se trata un tema muy poderoso, que es el de la gracia de Dios. Y solamente quiero leer del versículo 8 al versículo 10 de Efesios 2, porque es importante que nos detengamos en ellos. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El único evangelio de Dios es el evangelio de la gracia, el cual es el evangelio de la redención divina. Un evangelio que llega a nuestras vidas para rescatarnos al margen de cualquier obra humana. Y este pasaje es muy poderoso. Este pasaje destruye
barreras, destruye falsos esquemas que hemos construido, destruye falsos hogares espirituales que nosotros hemos levantado, porque al vivir en República Dominicana nosotros hemos sido formados en una tradición católica romana. Y en la tradición católica romana se nos enseña que para poder ganar la salvación tenemos que involucrarnos en una vida de buenas obras. Sin embargo, las buenas obras, como se describe en Isaías, son trapos de inmundicia. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. Y no somos salvados por nuestras buenas obras. Fijémonos en el adverbio, somos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos dediquemos a ellas. Pero para vivir una vida de buenas obras tenemos que ser salvos, y solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Y con que sepamos esto, ya el plan de la clase se cumplió por el día de hoy. La gracia es el acto de amor y misericordia libre y soberano de Dios que garantiza la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, sin tomar en cuenta cualquier cosa que el hombre sea o pueda hacer. No solo Él nos da esta salvación libremente, sino que la sostiene hasta la glorificación. Como decíamos en un principio, una vez se te regala la salvación, no la pierdes jamás. Dios te va a sostener en sus manos hasta el día que glorifique su nombre en su presencia. Pero realmente la salvación es un regalo gratuito de Dios, que Él decidió dártelo desde la eternidad pasada. Y no hay nada que tú puedas hacer para añadirle a ese regalo poderoso de Dios. No hay esfuerzo, no hay ceremonia, no hay ritual en el cual tú te involucres que pueda añadirle a esa salvación, que pueda agregar un puntico a esa salvación. Ya la salvación te fue regalada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y por su resurrección gloriosa. No se trata de esfuerzos humanos. No vivas una vida de afanes pensando que por tú hacer más, tú puedes agradar más a Dios. Ya Dios te regaló la salvación al momento de que Cristo murió en la cruz y resucitó poderosamente. Y Él prepara tu corazón para tú embarcarte en una vida que le agrade a Él a través de esas obras que Él preparó de antemano. El capítulo 2 nos habla también de que somos uno en Cristo. La unidad en Cristo es una verdad central. Y Pablo ahí establece la diferencia entre judíos y gentiles y les recuerda a esos gentiles que moraban en la iglesia de Éfeso, porque Éfeso era una ciudad gentil de donde Dios los sacó. Pero cuando ustedes lean esos versículos del 11 al 13 del capítulo 2, podrán percatarse no solo quienes eran los gentiles que estaban en la iglesia de Éfeso, sino quienes éramos tú y yo. Pablo le dice a esos gentiles de dónde Dios los sacó, y por ende te está diciendo a ti y a mí de dónde Él nos sacó. ¿Quiénes éramos nosotros antes de llegar a Cristo? Nosotros éramos personas sin Cristo el Mesías, éramos personas que vivían sin propósito o destino divino, éramos personas extrañas a los pactos de la promesa. ¿Cuáles eran los pactos de la promesa? Que Dios le iba a dar a su pueblo una tierra, un sacerdocio, una nación, un reino y un rey. Las promesas que le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento, de las cuales los gentiles estaban excluidos. Cristo con su sacrificio incluye a los gentiles en esa promesa y por ende te incluyó a ti y a mí. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos tú y yo antes de llegar a Cristo Jesús. Dios hace una elección soberana y manifiesta su gracia sobre nosotros. Y a través de esa gracia nosotros ya estamos unidos al pueblo de Dios. Y de los dos pueblos, Dios ya ha hecho uno. Y no hay necesidad de nosotros sentirnos desarraigados o desamparados por Dios, porque ya fuimos llamados a la gloria eterna por aquel que nos salvó mediante su sacrificio perfecto. Efesios 3 nos trata el tema también de la plenitud de Dios en Cristo. Efesios 3 del 17 al 19 nos dice: y que arraigados y cimentados en amor,
seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Estar llenos con toda la plenitud de Dios, ¿con qué tiene que ver esto? Con vivir por completo aquello que ya poseemos. Si se nos ha regalado esta salvación, si se han preparado una serie de buenas obras para que nosotros nos embarquemos en ellas después de haber sido salvados, debemos vivir una vida plena en Cristo. Debemos vivir una vida de gozo abundante, una vida de riquezas espirituales abundantes, no una vida cristiana a medias. Una vida cristiana poderosa en Cristo es una vida que está totalmente dominada por el Señor. Pero los creyentes también podemos experimentar la grandeza de Dios en nuestras vidas como resultado de una total devoción y dedicación a Él. Cuando confiamos en Cristo, somos completamente sumergidos en el Espíritu y completamente ungidos por Él. Dios no tiene más nada que proveer dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos más llenura, no necesitamos más salvación, no necesitamos más bendición. Ya somos plenos en Cristo, ya somos bendecidos en Cristo. Lo más importante, ya somos salvos en Cristo. Lo que se trata ahora es una vida de total obediencia en Dios, a Dios, de total confianza en Dios y de total sumisión a Dios. Y nuestra oración debe ser: Señor, dame más obediencia, Señor, dame más confianza, Señor, dame más sumisión. Porque ya tú eres rico en Cristo, ya tú eres bendecido en Cristo, ya tú eres posesión eterna de Dios. Ahora te toca a ti vivir una vida de obediencia, de confianza y de sumisión a Él. Ahora, todas esas verdades que se nos describe en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, ¿cómo las vivimos en nuestras vidas diarias? Solamente la podemos vivir en nuestra vida diaria si estamos integrados a un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. La vida cristiana no se llama a vivir en solitario, ni a vivir en un desierto. Hay mucha gente que dice: yo soy cristiano, pero yo no necesito la iglesia. Pero eso es una falsedad, es un autoengaño. ¿Por qué? Porque el llamado de Cristo, el llamado a salvación que se nos hace y que nosotros respondemos, implica el ser insertados a un cuerpo que es la iglesia local. Efesios 4, del 15 al 16 nos dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y una forma práctica de entender el misterio de la iglesia, porque la iglesia es un misterio, es entendiendo el funcionamiento del cuerpo humano. El cuerpo humano es por mucho la más asombrosa creación de Dios. Aunque es maravillosamente diverso y complejo, el cuerpo humano está unificado y exhibe una armonía sin paralelo y está interrelacionado. La iglesia, como cuerpo de Cristo, comparte esas mismas características. Así como un cuerpo humano tiene conectados los tejidos, los músculos, los huesos, los ligamentos y los órganos, el cuerpo de Cristo está integrado por miembros que son responsables el uno del otro. Un miembro no puede coexistir sin el otro. Un miembro no puede vivir aislado del cuerpo. Imagínate, una persona que pretenda vivir sin sus pulmones, imposible, porque no va a poder respirar. Entonces, un miembro del cuerpo no puede vivir sin el otro miembro. ¿Cómo se da esa interacción? Vivamos una vida de iglesia.
vivamos una vida de relaciones los unos con los otros y veremos cómo funciona el misterio de la iglesia, cómo funciona ese cuerpo que Cristo se ha provisto a sí mismo aquí en la tierra, cómo funciona esa iglesia que Cristo se ha prometido entregar a sí mismo al final de los tiempos como una iglesia pura y sin mancha. Ahora no somos puros, ahora somos impuros porque vivimos aquí en la tierra y vivimos en el pecado. Pero Cristo al final de los tiempos se ha prometido entregarse a sí mismo una iglesia pura y sin mancha. Y todos nos encontraremos en esa fiesta de las bodas del Cordero, donde celebraremos esa boda en la cual Cristo se hará uno con su iglesia. Y ahí seremos puros y sin mancha para siempre junto con Él. Pero es importante que esa vida práctica de iglesia la vivamos aquí en la tierra. Y esa vida práctica solamente la podemos vivir a través del ejercicio de los dones espirituales con que Dios nos equipa y nos bendice al momento de nuestra salvación. La palabra dones viene del griego charisma o carisma y significa esencialmente regalo de gracia o regalo gratis. Los dones con los que Dios nos equipa a través de su Espíritu al momento de la conversión son para ejercerlos en el contexto de la iglesia local. Y esos dones son los que nos llevan a bendecir a los demás hermanos. Pero esta salvación que el Señor nos regala, y para poderla vivir en el contexto de la iglesia con la cual Dios nos ha bendecido y nos ha provisto una pertenencia y una membresía, solamente puede ser de manera efectiva si nos involucramos en un proceso de santificación. Efesios 4, del 22 al 24, nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo que yo acabo de leer, Efesios 4, del 22 al 24, resume el proceso de santificación, el cual el pastor John MacArthur define como el proceso espiritual continuo en el que aquellos que han sido salvados por fe son transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Si hemos sido salvados por Dios, no es para que continuemos viviendo nuestra vida anterior. No es para que continuemos en los hábitos pecaminosos que plagaban nuestra alma y que contaminaban nuestra mente y nuestro corazón. Es para que vivamos la nueva vida que Cristo nos ha prometido. Es para que vivamos la nueva vida a la cual Él nos ha llamado. Y pongo un ejemplo. Así como tú te quitas al final del día una ropa que ya está sucia del uso que tú le has dado en el día, el llegar a Cristo significa el despojo de tus viejos hábitos, el despojo de tu vieja vida, el alejamiento de esos pecados que practicabas. Eso es lo que se llama el proceso de santificación. No significa que vas a dejar de pecar de la noche a la mañana porque eres pecador. Estás vendido al pecado. Sin embargo, en tu vida se va a ver un progreso que se va a manifestar en tu día a día de tu caminar con Dios. Y esa santificación implica, como nos dice Efesios 5, que caminemos en luz y no en tinieblas. Efesios 5, del 1 al 2 nos dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Porque antes erais tinieblas, versículos 8 al 10, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y la realidad es que la oscuridad es la ausencia de luz. Cuando no éramos creyentes, vivíamos en el reino de la oscuridad, vendidos a Satanás. Pero la luz pura e iluminadora de la palabra de Dios expone nuestro pecado, expone todos sus aspectos contaminantes, y Dios llama a sus hijos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién es el mayor ejemplo de una vida que caminó en luz? Cristo. Porque la vida práctica que llevó Jesús fue la demostración perfecta de sus enseñanzas. Cristo vivió en cada aspecto de su vida lo que Él enseñaba, y Él nos ha equipado a través de su Espíritu Santo
con el poder para vivir esa misma vida. Fíjense que se nos llama a imitar. Esa imitación es que nosotros hagamos lo mismo de la persona que se nos llama a imitar. Tú dirás, pero ¿cómo yo puedo imitar a Cristo? Tú lo puedes imitar, y yo también, por medio del Espíritu Santo. Más adelante, en Efesios 5:18 se nos dice el mandato y se nos da la solución, que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Mientras más llenos seamos del Espíritu Santo, en la medida que cultivemos una relación de intimidad y de profundidad con Dios, vamos a poder vivir la misma vida que Cristo vivió. El Espíritu Santo es el agente divino que crea, que sostiene y preserva la vida espiritual en aquellos que colocan su confianza en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, es Dios mismo que vive dentro de nosotros. Y hagamos esta reflexión, mis hermanos. Nosotros admiramos la vida de santidad de muchos hombres del Antiguo Testamento, la devoción a Dios de muchos hombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, esos hombres no tenían el Espíritu Santo. Esos hombres, por la fe que tenían en Cristo o por la fe que tenían en la promesa del Mesías, podían vivir las vidas que vivieron. Sin embargo, tú tienes a Dios mismo a través de su Espíritu viviendo en tu corazón, capacitándote para imitar a Cristo y para vivir la misma vida que Él vivió. Solamente tienes que creerlo, solamente tienes que confiar, solamente tienes que obedecer, y verás cómo Dios te capacita día por día a vivir la vida que Él mismo vivió mientras estuvo aquí en la tierra. Desde Efesios 5, versículo 23, hasta el capítulo 6, versículo 9, se nos habla de una serie de relaciones que honran a Dios. Relaciones entre esposo y esposa, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre empleadores y empleados, porque ya no hay esclavitud. Y aquí la palabra clave es sumisión. Aquí no se trata de a cuántas personas Dios coloca bajo mi mandato, sino cómo yo voy a reaccionar ante aquel que me tengo que someter. ¿Cómo voy a reaccionar si soy empleado en sumisión a mi empleador? ¿Cómo voy a reaccionar en el caso de las esposas a mi esposo, al cual me tengo que someter? Los hijos, ¿cómo tengo que reaccionar ante mis padres a los cuales me tengo que someter? Nosotros los hombres, a quienes Dios nos ha colocado como cabeza de nuestros hogares, ¿cómo vamos a reaccionar en sumisión a Dios, en obediencia a Dios y también en sumisión unos con otros? Porque no se trata de una sumisión total de la esposa al esposo. Se trata de que todos nos tenemos que someter los unos a los otros. Nosotros no estamos llamados a sojuzgar, ni a subyugar, ni a dominar. Estamos llamados a someternos, y todos nos sometemos a la cabeza, que es Cristo. Y todos vivimos una vida de sumisión a Cristo. Y esa vida de sumisión a Cristo nos va a llevar a no querer sojuzgar, a no querer dominar y a no querer maltratar. Porque muchas veces se entiende el ejercer, el que otro tenga que someterse a nosotros, lo entendemos como un derecho que tenemos para mandarlo, para dirigirlo y para subyugarlo. Pero no se trata de subyugarlo, se trata de liderar a esa otra persona a caminar con Cristo. Se trata de liderar a esa otra persona a someterse a Cristo. Se trata de liderar a esa otra persona a obedecer a Cristo y a tener confianza en Cristo. Se trata de que todos caminemos juntos hacia la meta perfecta del supremo llamamiento, que es Cristo Jesús. En resumen, todo se trata de Cristo y nada de nosotros. Cristo es el protagonista y no nosotros. Ahora, para terminar, esto no es fácil. Y el apóstol Pablo lo dice en Efesios 6, del 10 al 17. Y lo deben leer en su casa porque ya no nos queda tiempo. Pero esa oposición se llama Satanás y sus huestes demoníacas. Y aunque Satanás no es omnipresente, porque no está en todas partes, pero él se hace presente en el mundo a través de las huestes demoníacas que llevan a cabo sus planes. Y la misión de Satanás es hacer oposición a los seguidores de Cristo, hacer oposición a la iglesia. Y todos estos principios teológicos y prácticos que hemos entregado en el día de hoy, lo vamos a vivir bajo oposición. Pero Dios
Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos ha provisto de una armadura. Y el apóstol Pablo la compara con la armadura que utilizaban los soldados romanos cuando salían a la guerra. Y debemos salir de nuestras casas todos los días con la armadura de Dios. Dios nos ha provisto esa armadura. Y aunque el poder de Satanás sea, valga la redundancia, molestoso, sea poderoso, sea dominante, no es más poderoso y más dominante que el poder de Dios. Y un creyente provisto de esa armadura que se nos describe en Efesios 6 podrá derrotar a las huestes de maldad en esa guerra espiritual. La guerra espiritual no es como se nos vende, que hay que salir a reprender, que hay que salir a orar aquí o a orar allí. No, se trata de usted todos los días salir de su casa con la armadura que Dios ha provisto. Y con esa armadura Dios le permitirá llevar a cabo su batalla. Pero esa armadura, si nos vamos a Efesios 4, la tenemos que vestir y lucir en el contexto de esta iglesia local que Dios nos ha regalado. Porque aunque vivimos vidas cristianas individuales, pero la vida cristiana se vive de manera corporativa. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Y la carta termina precisamente con un llamado a la oración corporativa. Efesios 6 del 18 al 19 nos dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Aquí se nos llama a orar intensamente, no solamente de manera individual, sino también de manera corporativa. Por eso en los grupos pequeños siempre oramos juntos. ¿Por qué? Porque es la forma de nosotros como iglesia presentarnos delante de Dios. Es la forma también como iglesia de interceder delante de Dios, de ir en nombre de otro a orar a Dios. Por eso oramos por nuestros enfermos, por eso oramos por nuestras necesidades como cuerpo. Y esa es una forma también de nosotros lucir nuestra armadura y llevar a cabo la guerra espiritual, orando los unos por los otros, orando por nuestra iglesia, orando por nuestros pastores, orando por nuestros hermanos. Finalmente, y haciendo un resumen bien rápido, el apóstol Pablo nos enseña que somos inmensamente ricos en Cristo. Somos inmensamente ricos porque Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Somos inmensamente ricos porque Dios nos salvó por gracia y no por nuestras obras. Somos inmensamente ricos porque hemos sido unidos a su pueblo para siempre y nada ni nadie nos podrá separar de Él. Somos inmensamente ricos porque Dios nos ha permitido pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia, donde podemos caminar con otros y que otros caminen con nosotros y podemos ayudarnos mutuamente a caminar con Cristo. Dios nos ha provisto de una armadura espiritual para que podamos resistir las enseñanzas del enemigo. Dios se ha provisto a sí mismo y vive dentro de nosotros a través de su Espíritu, y solamente tenemos que vivir una vida de plenitud y de llenura en el Espíritu para poder caminar con Él. Dios nos ha dado el mismo poder que habitó en Cristo para que podamos vivir para Él. Y Dios nos ha regalado acceso pleno a Él. Antes estábamos separados de Él, ahora tenemos acceso pleno de Él a través de la oración. Y podemos hablar con un Dios que vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Cuán maravilloso regalo ha sido el Señor para nosotros. Cuán maravilloso regalo ha sido el sacrificio de Cristo por nosotros. Cuán maravilloso regalo ha sido la sublime gracia de Dios por nosotros, que llama al pecador al arrepentimiento, a la conversión y a una vida de caminar con Él y de discipulado con Él.